Buenos días, ¿cómo les va? En el día de hoy vamos a ver manejo de vía aérea en pediatría. Esta clase fue inicialmente dada durante la cursada y está diseñada para darla en interacción con los residentes, pero no fue grabada, así que por eso está nuevamente regrabada y bueno, hay algunos casos clínicos que no va a tener la intervención de los residentes. Los temas a desarrollar en la clase que me gustaría ver es primero contextualizar un poco el porqué de o la importancia de conocer correctamente el manejo de la vía aérea en pediatría, algunas diferencias en cuanto a la anatomía y la fisiología, sobre todo con el adulto, cómo proceder o sea, de manera correcta en la evaluación preoperatoria. Y por último, conceptos vinculados a la actuación en pediatría y las complicaciones que podemos tener. Bueno, para iniciar y poder contextualizar un poco todo esto, me gustaría presentar este artículo. Es un artículo muy conocido, Apricot, publicado en la revista The Lancet, y es quizás el estudio más importante que haya hasta la fecha que evalúe incidencia de complicaciones en la anestesia en pediatría, ¿sí? Sobre todo en Europa. Eh, bueno, Fíjense que este artículo fue realizado en 261 centros de 33 países de Europa y reúne una N total de alrededor de 30.000 pacientes, ¿sí? O sí, 30.000 pacientes con 31.000 procedimientos. Esto está dado porque un paciente fueron reintervenido más de una vez. Bueno, fíjense este artículo, algunos de los números que nos arroja de complicaciones perioperatorias en pediatría. Nos dice que de estas 30.000 anestesias hubo una incidencia total de eventos críticos del 5,2%. Es decir, una de cada 20 anestesias se complicaba con un evento crítico. Los eventos más comunes en aparecer fueron eventos respiratorios en 3,1%. Dentro de estos eventos respiratorios tenemos laringoespasmo, broncoespasmo, desaturación y obstrucción de la vía aérea y un 1,9% por causas cardiovasculares. Con respecto al paro cardíaco, hubo una incidencia de 10 casos y ellos 4 estuvieron vinculados con hipoxemia. Entonces, fíjense acá esta curva, lo celeste es la incidencia de eventos críticos respiratorios y lo naranja de efectos de eventos cardiovasculares. Fíjense que la mayoría de los eventos respiratorios están dados sobre todo en primera infancia, ¿sí? Lactantes y primera infancia. En el único caso que vemos un poco la tendencia hacia el lado de los eventos cardiovasculares es en en el primer tiempo de vida, debido a que está muy afectado, muy sesgado por todas las malformaciones vinculadas con el sistema cardiovascular. Pero después, en el resto de la vida pediátrica, generalmente las complicaciones son respiratorias. Y por último, este gráfico para entender un poco esto de que muchas veces las complicaciones respiratorias están vinculadas con la inducción o con el mantenimiento. Fíjense que tanto la incidencia de laringoespasmo, de broncoespasmo, o estridor, se vio más en el despertar, ¿sí? Que en la inducción. Fíjese, un 43% en el despertar versus un 35% en la inducción. Un 41% en el despertar versus un 29% en la inducción, ¿sí? Para tener en cuenta que quizás en la bibliografía en el inconsciente está establecido esto de la importancia de la inducción y muchas veces los eventos adversos respiratorios aparecen al despertar, ¿sí? Entonces, dos lineamientos como que me gustaría dejar a partir de esto y dar inicio a la clase, es que los eventos críticos respiratorios son la principal causa de complicaciones graves en la anestesia pediátrica y que más o menos un 40% de ellos estuvieron vinculados con el proceder anestesiológico, es decir, que eran prevenibles, ¿sí? En cierto punto. Bueno, me gustaría ver esto. That's crazy. But I just got wondering, you're punching me. I don't know, man. I just stop. That's how I am with children. Yeah. Bueno, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hacemos pediatría,
no es lo mismo que hacer un hombre chiquito, ¿sí? Hay un montón de diferencias anatómicas y fisiológicas que lo diferencian del adulto. Entre ellas va a ser una lengua mucho más prominente. La relación con contenido-continente en lo que es la boca va a estar dada por un continente mucho más chico y un contenido mucho más grande, ¿sí? Va a tener una epiglotis que va a ser mucho más floja, forma de U, ahora después la vamos a ver un poquito más. Las cuerdas vocales van a tener una inclinación hacia arriba en el niño, que esto lo que le permite los niños son grandes respiradores nasales, eh, lo que le permite esta forma de que de la faringe esté mucho más elevada es que el paciente puede mientras está amamantando, ¿sí? Está respirando y hacer las dos cosas a la vez sin broncoaspirarse. Por último, va a tener diferencias en cuanto a, obviamente, una tráquea mucho más corta. Esto lo que nos va a hacer o lo que nos va a permitir es que el paciente eh, fácilmente se logre o sea, hay una tráquea puede medir entre 3 y 4 centímetros, sobre todo en lactantes, por lo tanto, si progresamos el tubo por demás, muy fácilmente nos vamos a ventilar unipulmonar y si extendemos la cabeza del chiquito, fácilmente el paciente se puede extubar. Después son grandes, como dije, respiradores nasales, por lo tanto, toda alteración como atresia de Coana y demás que impida la respiración nasal nos va a dificultar bastante la ventilación. Eh, bueno, en cuanto a la tráquea, fíjense, la estructura anatómica en el adulto es mucho más cilíndrica, tiene diámetros bastante estables a lo largo de la misma y el punto más fino de la misma va a estar dada por ¿cómo se llama? Por las cuerdas vocales, ¿sí? En cambio, en el niño, la estructura es de forma cónica, con tendencia a hacerse más angosta hacia la parte distal, por eso la parte más angosta no va a ser a la altura de la glotis, sino por debajo de la misma, más o menos a la altura del cricoides. Lo que nos permite esto, o lo que puede ocurrir, es que durante el momento de la intubación, quizás un tubo que pase por esas cuerdas vocales que nosotros estamos visualizando, una vez que lo queremos progresar, el mismo no progresa hacia distal y queda atorado, ¿sí? Fíjense cuestiones en cuanto a el diámetro del mismo, como las resistencias van a estar altamente influenciadas por el radio, como se ve en la fórmula de Poseil, donde una disminución del radio, como es inversamente proporcional, va a estar afectada a la cuarta potencia, por lo tanto, pequeñas modificaciones del calibre van a tener gran repercusión en cuanto a las presiones en un paciente de por sí ya maneja altas presiones porque tiene una vía aérea fina, por lo tanto va a usar tubos más finos con mayores presiones resistivas. Entonces fíjense la repercusión que puede tener un edema de 1 milímetro o, sí, bueno, en este caso un edema de 1 milímetro en el adulto versus que va a representar eh, el, el 64% de la luz versus, perdón, el niño un 64% de la luz versus en el adulto que la afectación va a ser menor. Esto aplica para todas aquellas situaciones donde va a estar disminuida esa luz, como puede ser moco, bueno, etcétera, cualquier sustancia o cualquier modificación de ese radio. Bueno, un poco en cuanto a lo que es la epiglotis, algunos pacientes pueden tener esto, lo que es epiglotis en omega. Fíjense, la forma de la epiglotis, ¿sí? En forma de U. Por otro lado, los aritenoides son mucho más voluminosos. Esta epilotis en omega hace referencia a que el borde libre de la epiglotis toma contacto, ¿ves? No, o sea, toma contacto más próximamente con los aritenoides, ¿sí? Esto a su vez, con una vía aérea que está mucho más elevada, puede dificultar bastante la intubación porque nos permite, cuando tratamos de hacer la intubación, enseguida irnos hacia atrás. Alguna en un espacio que ya de por sí es chico. Algunas de las cosas que nos pueden ayudar al momento de la intubación es utilizar, sobre todo en niños menores de 1 año, la rama Miller, que técnicamente quizás el mismo o sea, nos puede ayudar no a apoyarnos sobre la valécula, sino apoyarnos, o sea, levantar directamente la epiglotis y cargarla.
Y a su vez, bueno, instrumentos como una Edgeman o como una Magil o maniobra de Burr para hacer más posterior nos pueden llegar a ayudar a la intubación. En cuanto a la fisiología, fíjense que son pacientes que ya de por sí tienen volúmenes pulmonares más chicos por una cuestión del desarrollo. Por lo tanto, la CRF va a estar disminuida y son pacientes que su CRF los valores de CRF son muy, muy similares a el volumen crítico de cierre alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que la complacencia de la caja torácica es extremadamente alta, entonces una vez que están en apnea, rápidamente estos pacientes, por tener una CRF con un valor tan similar a este volumen crítico de cierre, el paciente va a tender rápidamente a hacer atelectasias. Por lo tanto, vamos a tener una CRF aún más disminuida. Eso, por un lado, o sea, la capacidad de almacenar oxígeno va a estar disminuido y por otro lado, el consumo metabólico de un chiquito va a estar aumentado. Fíjense, en el adulto es en torno a los 2-3 mililitros kilo de oxígeno por minuto versus el niño que es de 5 a 6, es decir, el doble. Entonces, de este desbalance entre poca reserva de oxígeno y mucho consumo, surge el hecho de que los chicos tengan tiempos de apnea extremadamente cortos. Muchas veces, quizás después de una primera laringoscopía, es decir, entre 30 y 45 segundos más o menos, ya el paciente puede estar saturando menos de 90 con la consecuente disminución rápida que ocurre después de la saturación de 90, ¿sí? Entonces, algunos conceptos en cuanto a la permeabilidad de la vía aérea faríngea a lo largo del desarrollo. Hay como varias teorías. Una es esta teoría que son la permeabilidad está dada por mecanismos, ¿cómo se llama? Por un equilibrio neural, donde vamos a tener fuerzas que van a tender al colapso. Las principales responsables van a ser los músculos inspiratorios, que cuando tienden a la inspiración colapsan la vía aérea. Y por otro lado vamos a tener los músculos que tienden a dilatar la vía aérea, que son los músculos faringeos, ¿sí? De este correcto balance va a resultar la permeabilidad de las mismas. El centro respiratorio, que va a balancear estas dos, va a estar influenciado por un lado, un reflejo de presión negativa, es decir, cuando se sensa que hay presión negativa en la vía aérea, el centro respiratorio tiende a hacer una dilatación de la misma. Por otro lado, estímulos químicos, que son un poco posteriores, que son la hipoxemia y son la hipercapnia. Y por último, si esos fallan, ya va a ascender a estructuras talámicas corticales superiores con el despertar del chiquito, ¿sí? Que va a tender a tratar de obstruir. Si todo eso falla, obviamente hay obstrucción y puede ocurrir la muerte. Y por otro lado, este modelo neural se le integra un modelo anatómico, que es un poco lo que estaba hablando al principio de esta relación que existe entre un contenido y un continente, ¿sí? De por sí el continente es más pequeño en los chiquitos, con un contenido mayor, por lo tanto, muchas veces las estructuras anatómicas tienden al colapso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas dos cosas actúan de manera entrecruzada. Cuando hay pérdida de conciencia, ya sea por el sueño o por una inducción anestésica, se van a deprimir esos mecanismos neuronales que tienden a dilatarlo. A su vez, si la anatomía te favorece, va a haber una obstrucción, ¿sí? O un angostamiento de la vía aérea. Se van a activar estos reflejos de presión negativa, estímulos químicos o estímulos centros talámicos superiores, talámicos no, corticales superiores, que van a permitir la dilatación de la vía aérea. Si todo esto falla, hay obstrucción persistente y ocurre la muerte, ¿sí? Es por eso que los chicos muy chicos tienden al colapso. Algunos de estos gráficos interesantes son, por ejemplo, que lo que nos evalúa es, en el eje de la CI, evalúa el diámetro anteroposterior que había a nivel de la vía aérea evaluado con endoscopía, y en el eje de las X lo que evalúa es la presión de la vía aérea. Fíjense, dos cositas que llaman la atención. Esto es un chico de 2 meses versus un chico de 12 meses. Fíjense que el diámetro máximo alcanzado en la vía aérea en los chiquitos es mucho menor, o sea, es más angosto versus los adultos. Y por otro lado,
las presiones de cierre de la vía aérea, es decir, la presión que se necesita para que la vía aérea se colapse, en los chicos un poco más grandes tenía que ser mucho mayor de lo que son en los, o sea, en los más chiquititos, ¿sí? Fíjense, una presión de, por ejemplo, pongamos de menos 8 o menos 6 versus de cero, ¿sí? O sea, con presiones menos negativas ya se colapsan. Esto es un poco lo que nos quiere decir este gráfico. Después, fíjense el cambio a nivel del desarrollo, que lo que más tarda en evolucionar es todo lo que es la parte inferior del macizo facial, por eso es que las vías aéreas están todas contenidas en espacios mucho más reducidos. Y estas curvas lo que nos dicen es cómo a medida que vamos creciendo, ¿sí? De 0 a 1 año, el diámetro anteroposterior va aumentando y a su vez la presión de cierre va disminuyendo. Por eso, en esta primera infancia o en el neonato barra lactante, es que los chicos tienen mucha mayor tendencia al colapso y van a estar mucho más beneficiados de mecanismos como CPAP y demás para mantener la vía aérea permeable. En cuanto a la evaluación perioperatoria, un poco lo que nos propone este artículo, creo que es de la Sociedad Catalana de Anestesiología, si no recuerdo mal, es avanzar con este mecanismo de 4P, que es establecer un plan anestésico y una obtención de consentimiento informado, tener personal entrenado y equipos correctos para el paciente, posición, preoxigenación y un plano anestésico adecuado. Bueno, un poco, ¿qué pasa? La incidencia de vía aérea dificultosa, como para tener un contexto, es menor que lo que puede llegar a ver en adultos. Pero ¿qué pasa? El margen o el margen de maniobrabilidad que tenemos en los chiquitos es mucho menor del que tenemos en los adultos. ¿Por qué? Porque el tiempo de maniobra es menor, porque rápidamente los tejidos se dematizan, porque rápidamente eso repercute sobre el manejo de la vía aérea. Por eso la incidencia o de eventos críticos respiratorios puede ser mayor por este menor margen que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, iremos viendo a lo largo de las siguientes diapositivas cuáles son cada uno de estos P. En cuanto a el plan anestésico, bueno, vamos a tener una vía aérea, bueno, que no nos presente dificultades y por otro lado tenemos vías aéreas dificultosas. Dentro de las mismas tenemos una inesperada o imprevista, que era un paciente que, a juzgar por la evaluación perioperatoria, parecía sencillo y se complica durante la manipulación de la misma. Por otro lado, tenemos los pacientes con una vía sospechosa o potencialmente difícil, que son aquellos pacientes que vienen de un antecedente de un cuadro respiratorio, por ejemplo, y que se van a programar una cirugía de urgencia, por ejemplo, no programable, que nos puede llegar, es una vía aérea que no tendríamos problemas, pero hay que estar atentos. Y por otro lado, una vía aérea difícil ya conocida, ¿sí? En este grupo etario hay mucha incidencia de todo lo que son síndromes congénitos, que van a repercutir directamente sobre la vía aérea, o, bueno, anomalías adquiridas. Este cuadro hace un poco alusión a lo mismo, ¿sí? Entre alteraciones adquiridas tenemos abscesos retrofaringios, peritonsilar, epiglotitis, traumatismos faciales, cuerpos extraños, bueno, después otras causas como tumores, etcétera. Y bueno, malformaciones congénitas, no voy a hablar de cada uno de los síndromes, ya que cuando se presentan los mismos, entiendo y creo que uno tiene que hacer una correcta búsqueda bibliográfica, ver a qué alteraciones están ligadas y demás, y no tiene sentido, creo, saberlas todas de memoria ahora, pero bueno, para tener un breve pantallazo, bueno, síndrome de Alper, síndrome de Down y demás. Un ejemplo de estos es este artículo publicado por las doctoras Guini, Parodi et al., donde nos habla un poco de lo que es manejo de vía aérea en un adulto con un síndrome de Teacher-Collins, bueno, que acá nos define un poco como un trastorno genético, generado por una mutación de cromosoma 5, donde el paciente va a tener el labio, el parar hendido, con malformación del pabellón auricular, hipoplasia malar y maxilar, que todo esto obviamente nos puede llevar a una vía aérea dificultosa prevista y que la misma la debemos prever para evitar una situación psico. ¿Sí? Este es el paciente, bueno, en etapa adulta, pero es un poco los casos sindromáticos que se nos pueden presentar en la pediatría.
Bueno, obviamente la evaluación de la vía aérea va a ser algo, o sea, no vamos a tener ningún predictor como gol estándar que una vez presentado podemos decir, bueno, esto va a ser una vía aérea dificultosa, sino que surge de la interrelación de todo, ¿sí? De la distancia tiro-mentoniana, de la apertura vocal, bueno, si tiene macrolosia, etcétera. Pero un poco lo que se define, una cosa interesante que vi, que muchas veces los pacientes que tienen alteraciones del pabellón auricular, muchas veces hay una incidencia hasta de un 40% de vía aérea dificultosa y por ahí sería algo que tendríamos que prestar atención. Bueno, esta memotecnia, SMILE, nos dice un poco de quizás las cuestiones que nos pueden llegar a despertar más la atención, que puede ser una vía dificultosa, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, las masas, ya sea lesión ocupante de espacio o que excluyen la obstrucción nasal por las dificultades en la ventilación, un IMC aumentado, una lengua, bueno, con macroglosia o edades más pequeñas como son neonatos y lactantes. Esos quizás serían los más asociados con vía dificultosa. Por otro lado, personal entrenado y equipos correctos, una vez en el momento que nosotros nos planteamos que va a haber vamos a tener que hacer un pediátrico, hay un montón de cuestiones en cuanto a los equipos que lo vamos a tener que adecuar al chiquito que vamos a hacer, ¿sí? Ello incluye modificar las bolsas que vamos a usar para ventilar al paciente, debido a que fíjense que una bolsa de adultos suelen tener, las que está en el hospital son de 2 litros. Un chiquito que mete 100 DBT con insuflarla mínimamente, ya estamos metiendo quizás 200, 300 DBT, ¿sí? Poner las bolsas adecuadas, hacer un cálculo adecuado del tamaño del mismo, que la fórmula es esta, edad dividido 4 más 4 para calcular el diámetro del mismo. Cuánto a progresar el tubo, que está dado por la fórmula tubo endotraqueal, o sea, el diámetro que estamos usando del tubo por 3. Obviamente para todo esto hay tablas y hay factores de corrección que son mucho más adecuados y obviamente la clínica o la experiencia de hacerlo con el tiempo. Calcula tener las cánulas de Gel que sean óptimas para ese paciente, calculándolo desde de los incisivos hasta la unión la rama ascendente del maxilar con la rama horizontal. Y por último, situaciones como filtros que no sean adecuados para el paciente pediátrico. Fíjense que nosotros los que tenemos en adultos más o menos tienen un volumen de 20 mililitros. Por lo tanto, un paciente que mete 100 mililitros de BT, nosotros vamos a estar reduciéndole por espacio muerto instrumental al paciente un 20% del BT que mete, ¿sí? Entonces, tener todo acondicionado para el tipo de paciente, bueno, y en el caso de que no tengamos otro filtro, compensarlo con el BT. ¿Sí? Como dije hoy, el 40% de las complicaciones están dadas por cuestiones de personal. Bueno, en cuanto a la posición, los chiquitos por una cuestión de desarrollo tienen un occipucio más prominente, por lo tanto, si lo ponemos sobre una mesa horizontal, rápidamente el paciente va a tender al colapso, ¿sí? Por flexión del cuello. Entonces, la posición adecuada sería poner un rodillo sobre ambas, sobre la región interescapular, el paciente sobre una almohada, ¿sí? Con la pera del paciente y la frente de manera horizontal al techo, ¿cómo se llama? El pabellón auricular a la altura del esternón y asegurándonos que no tenga flexión de cuello ni lateralización del mismo. Ambas dos pueden colapsar la vía aérea. Bueno, en cuanto a la prooxigenación, medio parecido a lo de adulto, no hay grandes diferencias. Dos tipos de prooxigenación es la clásica, oxígeno al 100% durante 100 segundos o una manera rápida haciéndolo con respiraciones profundas que se puede lograr en 30 segundos. Obviamente, los tiempos de saturación, más allá de que siempre tenemos que lograr una oxigenación del 100%, pero no están dados por esto porque no vamos a poder optimizar muchísimo el tiempo de apnea, ¿sí? Son de buena práctica, las tenemos que hacer, pero no es lo que más nos condicionan esto, ya que es por una cuestión fisiológica del chico. Y obviamente lo que sí está recomendado es, en todos los pacientes se podría hacer oxigenación apneica, pero en aquel paciente que tenga una vía aérea dificultosa predicha,
están recomendados de manera rutinaria. Bueno, y después un plan anestésico adecuado que permita una instrumentación sin tener complicaciones. Eso incluye utilizar relajantes musculares, excepto pacientes que no se puedan, como pacientes con masa mediastino anterior, compresión externa vía aérea y demás, pero si no, usarlo de rutina. Bueno, no, se nos pueden presentar dos tipos de vías aérea dificultosa. Esto habló Juliana un poco, no me voy a meter porque hay una clase dedicada exclusivamente a esto, pero siempre que tengamos una vía aérea dificultosa prevista, lo ideal es avanzar de manera planificada y manera multidisciplinaria en cuanto a los roles de cada uno, quién va a ser el que va a intubar, cómo se va a intubar, a qué nivel está la obstrucción, cuándo puede estar la complicación y demás. ¿Sí? Para avanzar a paso firme y si, inclusive si no se tienen los medios para hacer una institución, hasta la derivación puede ser pertinente. Y por otro lado tenemos la vía aérea dificultosa imprevista, que bueno, esto también es de la Sociedad Catalana de Anestesiología, es un poco la manera de avanzar con el protocolo Vortex, si prestan atención, donde tenemos tres escenarios: el escenario verde, que es un paciente que lo estamos pudiendo oxigenar; el escenario naranja, donde hay intubación fallida y ventilación inestable; y y el rojo, donde estamos can intubation, can oxygenation, donde no podemos ni ventilar ni oxigenar. Entonces, bueno, una vez que avanzamos con el plan A, si tenemos una ventilación dificultosa, obviamente, tratar de hacer una apertura vocal, de vía aérea, perdón, aspiración, Gödel, una ventilación con cuatro manos, ¿sí? Evaluar si podemos profundizar la anestesia con ya sea relajantes musculares o con mayor hipnótico. Si esto no se puede, intentar la intubación, ¿sí? Si no se puede, correcta posición para anestésico, una técnica correcta, intentar con biolaringoscopía y obviamente acá sí limitar los intentos y las maniobras al poco margen que tenemos. En caso de que no se pueda realizar la misma, nos metemos en plan B, que lo que nos propone es utilizar máscaras laringia de segunda generación y valorar si vamos a pasar a despertar al paciente o, en el caso de que sature más de 80, y si inclusive si no lo podemos ventilar, profundizar el plano de relajación. Y bueno, en caso de no poderse, avanzar en lo que es una cricotomía de urgencia. Bueno, algunas cositas en cuanto a la extubación. Nada, este cuadro está nuevamente para remarcar la importancia de algo medio olvidado acá, que es la extubación, donde al parecer, o según estos grandes estudios, está la mayor cantidad de complicaciones. Entonces, lo que deberíamos nosotros ir planteándonos es, primero, preparación, ¿sí? Prepararnos, es decir, vamos a realmente extubar, es el mejor momento para extubar. Quizás pacientes de largas cirugías, como como neurocirugías, o que tuvo grandes variabilidades hemodinámicas, pacientes hipotérmicos, o pacientes que tengan algún factor de riesgo para el manejo de la vía aérea. Bueno, eso quizás deberíamos evaluar cómo lo actuamos, si el mejor momento es en quirófano, se actúa después. Después, ¿tiene un drive suficiente? Inclusive, de tener un drive suficiente, no va a tener un colapso alto de la vía aérea. Y por último, ¿dónde y cómo extubar? ¿Sí? En quirófano o extubar bueno, ya sea puede ser en terapia o en sala de recuperación. Luego, las FIOS utilizadas. Con respecto a esto, hay bibliografía, quizás la vieja bibliografía sugiere FIOS al 100. Las nuevas tendencias, un poco lo que nombran es que quizás con FIOS más bajas del 80%, lo que podemos tener es, primero, menor incidencia de atelectasias por reabsorción de oxígeno y menos liberación de radicales libres. Eh, bueno, nada, no hay suficiente, creo yo, evidencia de que vale una a otra, son las dos corrientes, hoy se tiende un poco más a FIOS un poco más bajas. Bueno, con respecto a la reversión de bloqueo neuromuscular, algunas cosas interesantes que encontré, que me gustaría aclarar, son las siguientes. Por un lado, obviamente buscar un TOF ratio que sea de mayor a 0. O sea, de 4 en 4 y mayor a 0,9, pero con la precaución de lo siguiente.
Nosotros cuando hacemos un TOF ratio, lo que estamos evaluando es la contracción muscular a la altura de los músculos de los dedos, ¿sí? Por una cuestión de sensibilidad, ya sea de los relajantes musculares o de los anestésicos, los músculos de la región faríngea o perifaringia encargados de dilatar la vía aérea son los más sensibles a este tipo de medicación. Por lo tanto, que un paciente tenga un TOF 4, o sea, un TOF de 4 en 4 mayor a 0,9 no necesariamente indica que ese paciente no podemos llegar a tener problemas con el colapso alto de la vía aérea y que ese paciente se nos pueda deprimir. ¿Se entiende? El TOF nos está hablando de una situación en la mano, pero no de la vía aérea alta. Y por otro lado, otra cosa interesante es que en aquellos pacientes que se opte por hacer un despertar profundo, ojo con este tipo de despertar porque pueden tener un bloqueo residual de la parte aérea de la vía aérea. ¿Sí? En el caso de revertir, una estimina, las dosis informadas son un poquito más bajas que en el adulto, son de 20 a 30 microgramos. Por otro lado, las transiciones a ventilación espontánea, esto de por ahí que se ve de que el paciente esté un tiempo en apnea para lograr un poco de hipercapnia y que active los gatillos del centro respiratorio. Por ahí lo que describe en este artículo es que situaciones de hipercapnia no solo ralentizarían un poco el despertar, sino también que poniéndole espontánea, lo que vamos a hacer es mayor colapso de la vía aérea y o sea, mayor cantidad de telectasias y bueno, vamos a complicar más el despertar. Por lo tanto, lo indicado sería, siempre que se pueda, ponerlo en ventilación soporte. Eh, bueno, y una vez que el paciente está despierto, dos cosas que no nombré. Primero, cuando se toma la decisión de despertar, siempre, siempre, siempre aspirar la vía aérea. Por una cuestión que pequeños estímulos de hematógenos o lo que fuera pueden desencadenar una complicación. Y por otro lado, una vez despierto, ayudar al paciente, primero ponerlo en decúbito lateral para ayudar a desobstruir la vía aérea y por otro lado utilizar CPAP, ¿sí? Con presión positiva para permitir la misma. Bueno, y por último surgen por ahí el gran debate del despertar pediátrico, donde se nos pueden plantear dos situaciones. Por un lado, extubar el paciente profundamente dormido y por el otro lado, extubar al paciente totalmente despierto. Bueno, un poco este cuadro lo que busca representar es los dos tipos de despertares. Por un lado, la extubación completamente despierto, donde el tubo va a ser retirado cuando el paciente recupera totalmente los reflejos protectores, ya sea. Hay un montón de cosas, pero bueno, que abre los ojos, que respira espontáneamente, que tose, es decir, defiende la vía aérea, se mueve, ¿sí? Y por otro lado, la extubación profunda que va a ser retirar el tubo cuando el paciente aún está bajo anestesia, ¿sí? Pero respira espontáneamente. Que por ahí esto es lo que es más difícil de determinar, sobre todo cuando uno no tiene expertise, es, bueno, che, ¿qué es extubación profunda? Tiene que ser, si es, si está con inhalados, bueno, el artículo este propone un punto de corte que es mayor a uno de Mac inhalado. Quizás no es tan así, lo importante es, si está con Dexmedeto o lo que fuera, que tenga driving respiratorio. Y siempre evitar planos intermedios, que por ahí eso es lo más difícil cuando hacemos una extubación con anestesia profunda. Bueno, un poco lo que van a ser las indicaciones de cada uno. Obviamente la extubación despierta. Cuando un paciente nos costó intubar, lo más aconsejado es que el paciente se saque el tubo cuando está totalmente destierto. Por otro lado, cuando el tubo está lleno o fue una cirugía de urgencia, y a mi criterio, lo más importante es cuando el anestesiólogo no se siente seguro con la extubación profunda. Quizás la extubación profunda es una manera más, ¿cómo se llama? Más elegante de extubarlo, pero creo yo depende más de la expertise del anestesiólogo, por eso es importante la seguridad del anestesiólogo al momento de despertar. Y por otro lado, la extubación profunda, cuando sean pacientes que tengan una vía aérea reactiva o cirugías donde el paciente no puede toser,
durante el despertar, por ejemplo, cirugías de neurocirugía, cirugías oculares y demás, que habría que evitar la tos, quizás se beneficien de esta extubación profunda. Eh, bueno, nada, yo creo que con eso más o menos está. El resto son ventajas, desventajas y algunas complicaciones reportadas. Bueno, esto es un caso clínico planteado para hacerlo en la clase. Se propone una situación inicial, un residente de anestesiología se encuentra de guardia en el hospital, lo llaman del servicio de oftalmología para una extracción de cuerpo extraño corneal en un chico de 6 años. En cuanto al interrogatorio dirigido, antecedentes personales, no tiene comorbilidades conocidas. Los antecedentes recientes refieren que hace 15 días presentó un cuadro de vía aérea superior, tos, rinorrea y febrícula, que resolvió completamente hace una semana. Alergia no refiere y ayuno lo cumple. El plan anestésico propuesto es una inducción inhalatoria con sevoflurano, manteniendo ventilación espontánea, una vez dormido, colocar una vía periférica para medicación y eventual conversión a anestesia balanceada. La evolución en el intraoperatorio es la siguiente. Durante la inducción, el paciente entra en un plano anestésico adecuado. Se intenta canalizar una vía periférica, pero el residente falla el primer intento y el paciente se sale de plano. Mientras preparas un nuevo intento, el médico de planta te dice en tono urgente, apúrate, no lo puedo ventilar bien. Se acerca al campo y observa dificultad para expandir el tórax, ruidos respiratorios ausentes y saturación cayendo al 88%. Bueno, un poco a raíz de esto nace el debate, el diagnóstico del mismo. Una cosa importante es que semiológicamente no es tan sencillo como parece hacer un diagnóstico diferencial entre un laringoespasmo, un broncoespasmo, un cuerpo extraño en vía aérea y demás, aunque hay diferencias clínicas mínimas como que el estridor sea expiratorio, que esté muy vinculado con algo que lo sacó de plano, de chiquito o algo que nos puede hacer pensar en un laringoespasmo, el mismo no siempre es tan fácil. Bueno, la situación que estaba teniendo el chico era esto, sí, esto es cómo se ve un laringoespasmo mediante videolaringoscopía, algo que es difícil de ver, ¿sí? Porque muchas veces se tiende a poner CPAP para poder abrir las cuerdas vocales y no visualizar el mismo, ¿sí? Es algo raro, fíjense que de la estimulación de la misma se cierran las cuerdas vocales, toda la glotis queda como contenida, bueno, y el paciente está imposibilitado de ventilar. Hay laringoespasmos que son parciales muchas veces y dejan ingresar algo de oxígeno, y laringoespasmos completos que el aire que ingresa es mínimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de laringoespasmo. A ver si puedo pasar. Como definición, el laringoespasmo no es más que un cierre sostenido de las cuerdas vocales que resulta como un mecanismo de protección de diferentes noxas hacia la vía aérea. Como lo que tiene característico es que este cierre se va a mantener más allá de quizás una vez que desapareció el estímulo. El mismo se puede complicar, ¿sí? Con, bueno, hipoxia severa por imposibilidad de ventilar, bradicardia, edema pulmonar obstructivo, que esto está dado porque al intentar inspirar al paciente se producen grandes presiones negativas dentro del pulmón y eso extravasa proteínas que llevan al edema posoperatorio. Puede terminar en paro cardíaco, aspiración pulmonar. Esto muchas veces ocurre porque al imposibilitarnos ventilarlo y en la desesperación se envía oxígeno al estómago con la consecuente después broncoaspiración y bueno, puede ser arritmias y muerte. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos tres grandes esferas, algunas vinculadas con el paciente, con la cirugía y con el procedimiento anestésico en sí. Cuanto a los vinculados con el paciente, yo creo que quizás importantes, chicos chiquitos, no es, no es algo que no pueda pasar en adultos, ¿sí? Pero cuando más chico, mayor riesgo. Chiquitos que son fumadores pasivos. ¿Qué más? Antecedentes de asma, de vía aérea dificultosa, apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Quizás el más importante también acá, esto que es antecedentes de una infección de vía aérea superior. Por otro lado, vinculados con la cirugía, aquellas cirugías como cirugía de amígdalas, endoscopías gastrointestinales, broncoscopías, ¿sí? Tienen mayor incidencia. También está relatado con apendicectomías, cirugías urológicas
inferiores, ¿sí? Que son por ahí un poco los que más incidencia tienen. Y por último, los vinculados con la anestesia, que van a estar dados por, o sea, por una mala extubación, por una falta de aspiración del catéter, por una intubación fallida, por una laringoscopía fuera de plano, ¿sí? Y yo creo que lo más importante acá es la inexperiencia en anestesiólogo. Hay una, creo, una incidencia directa dada entre aquel anestesiólogo que hace pediatría con frecuencia y aquel que no lo hace en la incidencia del mismo. Un poco en cuanto a lo que es la prevención del mismo, va a ser primero reconocer el paciente que tiene alto riesgo y avanzar de manera, eh, nada, de manera prudente. Se vio que los inductores endovenosos tienen menor incidencia del laringoespasmo, por eso es que muchas veces, más allá de que nosotros hicimos una inducción o sí, con sevoflurano, al momento de antes de realizar la endoscopía, aún así utilizar propofol para terminar de meterlo en plano. Siempre que se pueda, utilizar relajantes musculares para por lo menos evitar el espasmo, el anicospasmo en la inducción. Al momento del despertar, siempre realizar aspiración faríngea. Y bueno, y en cuanto a prevención farmacológica, obviamente más allá de un correcto plano anestésico, se ha visto que drogas como el sulfato de magnesio en 15 miligramos kilo, administrado por vía intravenosa, eh, antes de, bueno, en el operatorio, disminuye la incidencia y después la lidocaína en todas sus formas, ya sea a 1,5 o 2 miligramos un ratito antes de la actuación, 5 o 10 minutos, o de manera tópica un spray, poniéndolo alrededor del tubo, tirando un spray alrededor de las cuerdas vocales. Eh, bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, los signos, estrés respiratorio, respiración con movimientos paradójicos, de saturación, falta de camografía, uso de músculos accesorios, son todos signos que nos ayudan a hacer el diagnóstico, signos clínicos. Sí, la manera que deberíamos avanzar en cuanto al algoritmo es, primero, tratar de remover el estímulo, ¿sí? O el trigger que está estimulando esta respuesta. Hacer una correcta luxación temporomandibular, ¿sí? Para tratar de desobstruir. Colocar una cánula de Gödel y aplicar CPAP con oxígeno al 100% para intentar desobstruir, ¿sí? Pedir ayuda, carro de vía aérea, carro de paro y evaluar qué respuesta estamos teniendo lo mismo a este tratamiento, ¿sí? Por un lado, profundizar la anestesia con propofol, las dosis son menores que las de una inducción, ¿sí? Más o menos entre 0,8 o 1 miligramos kilo. Otras cosas que también están relatadas, quizás no con tanta fuerza en la evidencia, es realizar una presión torácica a nivel del espacio intermamelar, parecido al RCP, pero con un tercio de la presión que se hace con el mismo. ¿Esto por qué? Porque el laringoespasmo actúa como una válvula unidireccional, donde ingresar oxígeno al tórax muchas veces necesita presiones mayores a 120 centímetros de agua y hacerlo de manera inversa, es decir, sacar aire del tórax, se vio que las cuerdas se abren con presiones menores de alrededor de 30 centímetros de agua. Entonces, algo que se podría hacer es presión positiva a la altura del tórax para intentar desobstruirlo. Y por otro lado, otra cosa que es la maniobra de Larson, que no es más que hacer fuerza sobre la apófisis estiloides, es decir, por delante de la mastoides, por detrás de la rama ascendente del maxilar, para permitirla mediante el dolor, permitir que se desobstruya, ¿sí? Bueno, y en el caso de no tener obviamente respuesta con el propofol, lo que se puede hacer es una, utilizar relajantes musculares. El caso que se había presentado anteriormente, al no tener vía, despierta la curiosidad de, bueno, frente a un paciente que estamos teniendo un laringoespasmo y aún no logramos canalizar una vía endovenosa, tener en cuenta la vía intramuscular, que es de 4 miligramos kilo, y la intralingual, que es de 2 miligramos kilo, y en algunos lugares está reportada la vía para, como nosotros estamos realizando CPAP con presión positiva con una máscara, para no sacar la máscara, hacer una inyección a nivel submentoniano, a nivel de la lengua, ¿sí? Y después fíjense que la dosis de succinilcolina de manera endovenosa es una décima parte para una relajación
una relajación muscular total, es decir, se hace 0,1 miligramos kilo y se vio con eso, se logra desobstruir la vía aérea y no se hace una relajación total del chiquito. Bueno, considerar en caso de que así lo amerite, atropina, si está asociado a bradicardia y demás, y después algunas cositas vinculadas con el escenario post-laringoespasmo, si se resolvió evaluar la posibilidad de que ese paciente quede en observación por lo menos 24 o 48 horas bueno, por el riesgo de tener complicaciones postoperatorias. Y en el caso de que no se pueda resolver, ya nos metemos en escenarios más complejos que incluyen cricotomía, traqueotomía o hacer una intubación orotraqueal a expensas de hacer fuerza a través de las cuerdas vocales y consecuente quizás riesgo de trauma. Bueno, nada, eso ha sido toda la clase. Muchas gracias por la atención.